Nuevamente tenemos una colaboración con la empresa Lensgo. Esta vez les traemos el micrófono Lensgo 318D en su versión con dos micrófonos inalámbricos. En la versión que nos enviaron nos encontramos con un receptor que se conecta al dispositivo de grabación, dos micrófonos inalámbricos, los cuales cuentan con su batería y diadema para colocar sobre el cuello, un cable para cargar los dispositivos, además de un adaptador de 2.5 milímetros para el celular. En el receptor nos encontramos con el cable de jack 3.5 milímetros para conectarlo al dispositivo, una entrada USB tipo C y el botón de encendido. Cada diadema cuenta con un audífono para monitorear el sonido a tiempo real, micrófono y controlador Bluetooth. El cable de carga viene con tres salidas USB tipo C y un conector USB. Con este micrófono podemos monitorear a tiempo real el audio que se está grabando, captar sonido para streaming, grabar videos y comunicarse hasta dos personas al mismo tiempo, al menos en nuestra versión. En nuestro caso utilizamos los micrófonos para comunicarnos mientras jugamos, estando en habitaciones distintas. Sin embargo, la función de comunicador puede ser utilizado en diferentes casos según sea tu necesidad. A continuación veremos estos micrófonos en funcionamiento. Bueno, ahora vamos a hacer entonces la prueba de sonido en exteriores para ver qué tal funcionan y cómo se escucha el sonido. En este momento tenemos dos intercomunicadores, este que tengo puesto yo y desde donde se está grabando este audio, y tenemos un segundo intercomunicador. El segundo intercomunicador lo tengo yo. Yo estoy más o menos a unos, digamos, 6 7 metros del receptor que está conectado al portátil y pues podemos comunicarnos. Esto tiene una función, además de micrófono, nosotros lo podríamos utilizar como si fuera un walkie-talkie. De hecho, ahora mismo por el audífono estamos escuchándonos el uno al otro. Efectivamente, en la parte del audífono, tanto mi propia voz como la voz del compañero se escucha, entonces tenemos, digamos, esa función del sonido. Yo sí le quitaría personalmente el escuchar mi propia voz porque está en doble, pero pues es la función que tiene. Otra función que podemos tener en cuenta para estos comunicadores es, por ejemplo, realizar blogs en exteriores. Por ejemplo, si voy a hacer como una entrevista con alguien, así como estamos ahora mismo, pues es, digamos, bastante cómodo porque todo el sonido va a ser tomado por el computador. De hecho, ahí tenemos el computador, es el que está grabando todo el audio. Podríamos conectarlo directamente al celular, solamente que este, como es un iPhone, pues tiene un problema de, Necesita un adaptador para poder conectar el jack de 3.5 y poder también sacar el audio directamente desde el teléfono. Eh, otra función pues que le encontramos nosotros es que si estamos en una casa, bueno, moderadamente, Grande, una casa bastante grande, si no, usted al menos tiene 20 metros, ¿no? posibilidades. De comunicarse, por ejemplo, que está en un cuarto y la otra persona está en otro cuarto, pues se pueden comunicar por medio de estos micrófonos. Como les decía, es como si fuera un walkie-talkie. O en algún lugar, por ejemplo, en algún lugar de trabajo que sea bastante amplio, en un radio yo creería unos 10 metros, más o menos se alcanza a escuchar, entonces es bastante útil como para no estar usando de pronto el WhatsApp, que de pronto también es más difícil de comunicarse, sino que simplemente se colocan los dos el micrófono y se escucha. Otra cosa era que queríamos probarlo aquí en el exterior para ver qué tal le va con los sonidos, en este caso del exterior. De pronto a lo lejano se pueden escuchar música, estamos cerca de una vía, de una calle, entonces todo el tiempo están pasando motos, están pasando vehículos y estamos probando realmente qué tanto se escucha. Nosotros lo escuchamos perfectamente cuando pasan los autos, de hecho acabo de pasar uno y no sabemos, ahorita vamos a ver en la prueba de sonido qué tanto capta de ese sonido externo y por ejemplo si estamos tan cerca uno del otro, Si puede que haber algún tipo de interferencia o cómo se escuche. En este momento estamos en crudo grabando para sí, ver qué tal funciona. Ya ustedes juzgarán en el video. juzgarán qué tal es el sonido, el audio, o sea, todo se está siendo grabado simultáneamente con los dos micrófonos.
Bueno, vamos a hacer ahora entonces una prueba de sonido. Vamos a ponerles a ustedes el audio tomado directamente desde el celular y pues para que ustedes comparen cómo se toma ese sonido y cómo se escucha en la grabación de los micrófonos. Ahora mismo tendrían que estar escuchando el sonido que está captando el iPhone desde su micrófono. Nosotros estamos más o menos a 2-3 metros del celular. Entonces, pues todo lo que están escuchando es lo que está captando directamente el iPhone. Y en este momento estamos captando el sonido directamente del micrófono, lo que graba el receptor y lo que graba por parte del computador. Entonces, para que ustedes mismos juzguen y vean si hay alguna diferencia o no. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo gamer.